Well, good morning. What a beautiful summer day. Buenos días, qué hermoso día de It's verano. much easier to worship the Lord in the summer, I think. Es más fácil alabar al Señor en el verano. Bueno, eso creo. But so good to be together with Es you, bueno and estar special welcome juntos to y those quiero of you darle who la are bienvenida joining us a aquellos que se están online, uniendo a live streaming. nosotros vía We online. just delight in having a reason to live, a reason to rejoice, Tenemos having razones source para of understanding and light that alabar al Señor y para insight into what's going on in the world, and we can ver lo que está proceed in this sucediendo en world el with mundo confidence, y tener knowing confianza that a pesar de lo we que are sucede, part of a glorious plan. porque God is on sabemos que el track. Señor He is right on está schedule. planeando algo That plan, maravilloso we're part of it, y nosotros somos and, parte de ello. we are not to No fear. tenemos que tener miedo, sino que tenemos que andar con confianza. La semana pasada comenzamos una serie de estudios que Reviewing six van a estar revisando los 6 pilares fundacionales que nosotros pensamos que deben de ser los pilares para una iglesia bíblica. El primer pilar que vimos la semana pasada es mantener a Cristo como lo principal, confiar en que Jesucristo va a construir su iglesia y que Él es el que hace la obra. El segundo pilar es construir sobre la Biblia. Deja que la Biblia hable. Pero antes vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día que tú has hecho. Tú eres nuestro creador y tú eres santo, santo, santo. Tú eres absolutamente perfecto. Nada te toca. Las cosas que suceden en el mundo, en ti no hay falta ni falla. Tú eres bueno, perfecto y te amamos, Señor. Padre, tú nos has bendecido, tú nos has dado propósito, nos has hecho parte de tu familia, nos has librado de un final trágico, eterno. Señor, nos has dado misión, nos has dado tu espíritu y, Señor, tú has hecho que nosotros nos regocijemos en ti. En esta mañana te pido que tu palabra nos anime, nos edifique y nos dé un sentido de dirección a nuestras propias vidas. Señor, en este mundo donde no hay nada absoluto, te pido, Señor, que llenes nuestro corazón de la convicción de que tú eres absoluto y podemos confiar en ti. En esta mañana, mientras estudiamos las Escrituras, te pido que me capacites para entender, nos capacites para entender tu palabra y crecer en ella. Te pido, Señor, que tú nos des ese poder de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Muchos cristianos, incluyendo muchos pastores, ven la Biblia como una colección de temas, como cosas de las que se pueden hablar y como el trampolín de las conversaciones. Es como que la Biblia es algo en lo que puedes empezar a hablar y después puedes preguntarle a la gente qué significa esto para ti y es como que la escritura es un punto inicial. Pero déjenme preguntarles, ¿qué se necesita cuando miras a la Biblia? Bueno, lo que se necesita es saber que esta es la palabra de Dios. Tenemos que leer cuidadosamente y preguntarnos, Señor, ¿qué estás queriendo decirnos? Y no solo discutir qué significa para mí, sino más bien por qué Dios escribió esto. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos?
Y es como decir, hey, todos guarden silencio y dejen a Dios hablar. Dejen que Él explique qué quiso decir cuando escribió esto. Dejen que Dios hable. Y esa es la manera en la que nosotros debemos aproximarnos a la Biblia. Dejar que Dios hable. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Quiero que vayamos esta mañana. Vamos a ir por varios versículos de la Biblia. Así que cuanto más conozcas tu Biblia, más rápido vas a encontrar tus versos. Así que yo los animo a que conozcan la Biblia y sepan cómo manejarla. Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios, hablada por Dios, y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Toda la escritura es útil para muchos propósitos. Aquí vemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, y cuando la Biblia habla, Dios habla. Vemos en este pasaje que toda la escritura es útil, es decir, no es una pérdida de tiempo estudiar la palabra o enseñarla. Isaías 55 en el Antiguo Testamento, verso 10. Dice la palabra, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Ustedes lo que está diciendo es que la lluvia cae del cielo y no regresa al cielo sin que cumpla su propósito aquí en la tierra. Nosotros tomamos esa agua, la consumimos, la usamos, regamos las plantas y hace mucho bien. Esta lluvia no es algo que no cumpla su propósito. De la misma manera, cuando Dios habla, algo sucede. Siempre sucede algo cuando Dios habla. El Señor habló y cosas sucedieron. Siempre suceden cosas cuando Dios habla, especialmente si estamos escuchando. Ahora, en las eras oscuras de la historia, vimos muy poco progreso en la cultura humana. Vemos que la vida para el humano era muy corta. La gente trabajaba solo para alimentarse. Y no era una buena vida. ¿Por qué se llama oscurantismo a esta época de la historia? Bueno, porque se caracteriza porque la gente no tenía acceso a las escrituras. Aquí en el mundo occidental, las pocas Biblias que habría estaban en latín o en griego o en hebreo. La gente común no tenía Biblias en su propio idioma. La religión católica era la religión dominante en esa época y ellos no traducían la Biblia en los idiomas originales. Ellos solamente decían, la gente tiene que confiar en lo que yo estoy diciendo y en lo que yo ordeno. La Iglesia Católica decía que usaba como pretexto que la gente no podía interpretar la palabra, entonces mejor ellos tenían que interpretarla para la gente la escuchara. Por eso la gente pues no tenía Biblias y no podía escuchar la palabra de Dios directamente.
Si nosotros estamos dispuestos a escuchar, Dios nos va a hablar. En los tiempos del Antiguo Testamento, los niños, los varones, tenían que memorizar grandes porciones de la Biblia. El Pentateuco, por ejemplo, era una porción obligada para memorizar. Y esa era su propia copia de la Biblia. Ellos la tenían en su corazón. En el Nuevo Testamento, los creyentes se reunían a escuchar la Biblia en su propio idioma. Y ellos escribían sus propias copias a mano y compartían estas escrituras con los unos con los otros. La Biblia fue originalmente escrita para que circulara entre la gente y que todos la pudieran leer y escuchar. La Reforma trajo el fin del oscurantismo con una producción y distribución masiva de la Biblia en su propio idioma. Es importante para los cristianos hoy que tengan confianza de que la Biblia fue hecha por Dios para que tú la entiendas y la leas, y no es algo que Dios quería que fuera de la propiedad solamente de los profesionales. Así que no uses el pretexto de que no entiendes. Por eso Dios te dio el Espíritu Santo, para dar entendimiento, para abrir la mente y para que puedas entender lo que Dios te está hablando a través de la Biblia. Por su Espíritu, Él te va a dar esa inspiración. Ora antes de que leas, ora antes de que enseñes, y en el poder de Dios, esa palabra que se proclama, Dios la va a usar, el Espíritu Santo la va a usar para obrar en los corazones y en las mentes de los que escuchan. Hebreos, capítulo 4, verso 12. En el Nuevo Testamento. Hebreos, capítulo 4, verso 12. Dice: ciertamente la palabra de Dios es viva, no está muerta, es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia tiene poder, pero ese poder no viene de la persona que está predicándola. Ese poder viene de la palabra en sí misma. El poder no está en ti, no está en mí, no está en mi habilidad de explicarla. Eso no la hace poderosa y efectiva. El poder está en la palabra, porque no hay ningún poder ni ninguna autoridad en las palabras del hombre. Algunas personas prefieren escuchar las palabras del hombre, pero estas palabras humanas no pueden transformar vidas ni salvar almas. Pero la palabra de Dios puede ministrar a todas las necesidades humanas. Segunda de Timoteo, vamos a la izquierda de sus Biblias desde Hebreos, 2 de Timoteo 4:1. Aquí Pablo le está hablando a Timoteo, a su aprendiz joven, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos. Te doy este solemne encargo: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Predica la palabra, enseña la palabra, habla la palabra, usa la palabra públicamente para convencer a la gente de la verdad de Dios. Úsala para exhortar a aquellos que están desanimados o que son miedosos o olvidadizos. Proclamar la palabra de Dios no es opcional, es esencial. El ministerio de la palabra
de Dios tiene que empezar con oración. Y ese es el componente más importante de nuestra alabanza. Escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Y Pablo lo resume en Hechos capítulo 20. Él había pasado como 3 años enseñando en Éfeso, ministrándoles, y que iba a resumir su ministerio en Éfeso. Hechos 20, 27, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Yo les he enseñado toda la Biblia. Verso 32. Así que ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. ¿Cuál es el mensaje de Dios y de su gracia? Pues es las Escrituras. Los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Fíjense, el verso 32 dice que la palabra de Dios es capaz de edificarlos. ¿Se acuerdan? En Mateo 16, 18 dice que el Señor Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia. ¿Cómo? Bueno, pues a través de la proclamación de la palabra de Dios. Jesús instruyó a Pedro en Juan 21, cuando lo estaba comisionando al ministerio, que alimentara sus ovejas. Esta fue una instrucción que Jesús le dio a Pedro, y no significaba darles una paca de alfalfa todos los días. No, era esto de lo que estaba hablando. Aliméntalos con mi palabra. Está hablando del ministerio de la palabra de Dios. Somos sus ovejas y tenemos que alimentarnos de su palabra. Deuteronomio 8:3 dice que el hombre no solo de pan vive el hombre. Es decir, necesitamos más que pan. Pero no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Podemos vivir de pan, de alimento físico, pero si realmente quieres vivir la vida en abundancia en Cristo, tienes que alimentarte de este alimento espiritual, de la palabra de Dios. Tenemos que ser fieles en alimentarnos. Padres, ¿con qué estás alimentando a las ovejitas de Dios? Maestros de escuela dominical, ¿de qué están alimentando a sus ovejitas? Líderes de estudios bíblicos, ¿de qué están alimentando sus ovejas? Porque nada más los va a hacer crecer, nada más les va a dar las respuestas a las preguntas en su vida. Padres, Dios les dio la responsabilidad de alimentar a sus hijos. Esta responsabilidad no es de los maestros de escuela dominical. Ellos no tienen la responsabilidad de evangelizar y alimentar la fe de sus hijos. El Señor los ha mandado a estos obreros para ayudarte en esta labor, pero es tu responsabilidad principal. Así como tú debes alimentar a tus hijos todos los días con alimento físico, también tienes que alimentarlos con la palabra de Dios para que crezcan espiritualmente. Bueno, tal vez vas a decir, yo no sé cómo alimentar a mi hijo. Y es como cuando alimentas a un bebé y le pones la papilla en la boca y el bebé sabe cómo comer. Nosotros debemos hacer lo mismo. Tenemos que
And verse 6. administrar la palabra a nuestros hijos. Deuteronomy is the fifth book from the Deuteronomio, beginning of the Bible. vamos al quinto libro de la Biblia. One of the books that Uno de los libros young Hebrew boys would be required to memorize que los muchachos as part of their judíos tenían que their memorizar. library, their internal library. of Esta God's era Word. su Verse librería 6. interna. Deuteronomy 6, verse 6. Deuteronomio "And these words 6:6. which I command you today Grábate shall en be el your corazón heart." estas palabras que hoy te mando. Dads and moms, notice Padres y madres, fíjense cómo tiene que estar esta palabra en tu before you corazón transfer it to the children. antes de These words transferirla shall a tus be in your hijos. heart. You shall teach them diligently to your Incúlcaselas children, continuamente and a tus shall talk hijos. of them. Háblales de Talk ellas about the cuando word estés of en tu God. casa y cuando When you vayas sit por in el your camino house, y cuando te when you walk by acuestes the way, y cuando te That's when levantes, you travel. cuando Going on a viajas, trip, you're going from vas place a to place in un the car. vas a un Good lugar time en to el carro. bring up, talk about the things of God, the word of Hablen God. acerca When de you las lie cosas de down, Dios cuando te you're tucking them acuestes, into bed at night. cuando ya se van That a is one of the dormir best tus hijos. times Esos son to los mejores talk about the tiempos word of para God. hablar de la palabra de Dios. At least in our home, that was a time when En nuestra casa, I don't know if it was trying to procrastinate going to sleep or what, but they had lots to say and lots of mis questions. hijos tenían muchas and a cosas good que teaching decir en la time. noche y era un When buen you lie tiempo de down enseñanza. and when you rise up, begin the day by setting their focus on the truth. Y This dice, should not be a heavy burden. cuando It vayas is por el meant by camino, cuando God te to be the acuestes y joyful cuando te overflow levantas. of a life that Esto is es lo que drinking debemos in hacer, from Christ, that is beber delighting from esta Christ, that is feeding palabra, yourself on the Word of deleitarnos God, en la and- palabra de and Dios you're just y sharing what you're compartir receiving with lo your que estamos kids recibiendo con and nuestros with hijos others around you. y con otros As alrededor de life events nosotros. unfold around you, Así como los and eventos se conversation comes desarrollan up en about nuestra what's vida happening with friendships, y, or what's going por on ejemplo, at ¿qué work or pasa school, con or what's tus happening on amigos? the ¿Qué pasa en tu news? trabajo? ¿Qué Bring está God's word sucediendo into that en las conversation, noticias? because God's word has Metan something a to Dios say en la about it. conversación porque Dios siempre tiene algo que decir And let al God respecto. talk. Y dejen Let que God be Dios part of that hable, conversation. que Él sea Let parte him de la speak for conversación, himself que Él hable por sí mismo. and show how he Y can apply truth to every situation that you veamos or your cómo kids or cómo your Dios friends, your colleagues puede are aplicar su facing. palabra a las I'll just cosas share que with you estamos a little viviendo. suggestion. Quiero compartir con ustedes una My sugerencia. kids know all about Mis the little hijos black book. I keep saben a little black book inside my Bible case. de And un when I come librito across negro que my tengo own aquí. reading, Y insightful or interesting portions of Scripture, Cuando yo I will encuentro often just jot down alguna the reference porción and some of the thoughts that interesante, come to my mind about allí it. pongo en ese And I keep it in librito, this en esa little black libretita, book, things that I found mis insightful. cosas que yo And then sometime later, perhaps encuentro days later, when there's an interesantes. appropriate Y después, opportunity, I will pull días out my little black después, book and share with cuando my hay family or oportunidad, others yo insights saco from mi it. libretita y les Much of what I have comparto taught you over the years mucho de lo has que yo les he been insights that enseñado have come from my little black en book as I'm estos preparing a años. message. Oh, I remember reading something about it. I look it up. Yo There it lo was. Yo lo And tengo ahí en mi libretita, you're in a Bible study situation, a home porque a group setting, veces and the question is asked, llegan "What has God shared preguntas with you this week?" I mean, we all know y, God has spoken a lot of things to y this sabemos week, but que Dios I've nos forgotten habla what it muchas was. cosas And y I a did veces too, se so I nos pulled my little olvida. black book and, Por eso es que oh, tengo yeah, mi God libretita talked negra to me allí about this week, and so y now I have entonces something I me can share acuerdo de lo que with Dios others. tiene Family para devotion mí time around the en table. los devocionales Pull out your alrededor little de la black book and you've got mesa. something to share with Podemos your family. compartir algo con nuestra The familia. book I'm using right now is actually green, but it doesn't matter the Mi, color. mi libretita que tengo ahora no es negra sino verde, pero no importa el color. 2 Timothy chapter 3. Segunda de New Timoteo, Testament, 2 Timothy chapter 3. capítulo 3. Ken read to us this morning out of chapters 3 and 4, ¿Quién nos leyó esta mañana? but chapter 3 begins with these words. El capítulo 3 y 4, pero el capítulo 3 empieza diciendo, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles.
En verso Evil 13 men and impostors dice, will grow worse and worse, deceiving and being deceived. mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo In the engañados. last days. En los últimos Verse 14, días "But esto you must sucederá, continue pero in tú the permanece things in firme, which dice el you have verso learned 14, en lo and que has been aprendido assured of, y de lo cual knowing estás from convencido, whom pues you have sabes de learned quiénes lo them, and aprendiste. that from childhood Desde tu you niñez have conoces las known the sagradas Holy escrituras Scriptures, que pueden which are darte la able to make sabiduría you wise for necesaria salvation para la through salvación faith, which is mediante la in fe Christ en Cristo Jesus." Jesús. What protects your children? What protects ¿Qué us as a es church from lo the que deception and the lies protege a of tus this hijos world? o a It nosotros is the como word of iglesia God. de las Paul's mentiras y los exhortation engaños de to este Timothy mundo? is, Bueno, "Since pues you es were a la palabra, child, you have been porque taught desde these things, niño you've known te hemos these things, enseñado estas and they will cosas. safeguard you. They are Y able estas to cosas make te you van a wise resguardar for y te van a salvation, hacer sabio not para la just salvation salvación. of our soul, but salvation from No the solo la mess in the salvación de world." nuestra alma, sino de And toda then la chapter destrucción de este 4, verse mundo. 1, "I charge you, therefore, before Te God and encargo. the Lord Jesus Christ." Verse 2, "Preach the word." Dice el Verse verso 3, 2, que "For the time prediques will la come when they palabra. will not endure sound doctrine, but according to their Verso own 3, porque desires, llegará el tiempo because they have itching que no ears, van they a will tolerar heap la up sana for doctrina, themselves sino que teachers, llevados de and sus they will propios turn deseos se their rodearán ears de los away maestros, from the truth de and maestros turn que les digan aside las to fables." mentiras que quieren oír, las fábulas que quieren oír. Estamos hablando de un tiempo donde la gente va a escuchar las cosas que quiere escuchar y se van a apartar de la palabra de Dios. Cuando pensamos que realmente hay un tiempo donde hay maestros para el gusto de todos y que les llenan los oídos con cosas que quieren oír y que la gente va a abandonar la palabra. Es hoy. Hoy es cuando más está sucediendo con tanta información que tenemos, con videos de YouTube, con TikToks, con Internet. Con tanta información tenemos un montón de maestros que nos van a llamar la atención y que vamos a decir, este me gusta lo que dice, lo voy a seguir, este no me gusta, este no lo sigo. Podemos escoger, pero muchos de estos falsos maestros están desviando a la gente de la palabra de Dios. La historia es prueba de que la iglesia puede existir sin edificios, ya lo hemos hablado. Podemos decir, bueno, ya no nos dejan reunirnos aquí, nos podemos juntar en las casas, nos podemos juntar en otro lugar. Ya no necesitamos un edificio. Podemos vivir sin bandas de música. Lo siento, muchachos, nos encanta la música y la alabanza, pero Dios nos ha dado voces. Nosotros podemos cantarle al Señor. La iglesia puede existir sin pastores. Ustedes no me necesitan. Ustedes necesitan la palabra de Dios y pueden compartir la palabra unos con otros. La Biblia, la palabra, la iglesia puede existir sin comités y sin organización, pero no puede existir sin la proclamación de la palabra de Dios. Eso es absolutamente esencial para la existencia de la iglesia. Romanos 10, 17. La palabra, la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Cada hijo de Dios morirá de hambre si saca la palabra de Dios de sus vidas. Es por eso que la enseñanza de la palabra de Dios se está volviendo tan raro en estos días. Vamos a Oseas. ¿Dónde está Oseas? Es un libro profético al final del Antiguo Testamento.
Hosea chapter 4, Oseas capítulo 4, the end of the Old Testament, al final del Antiguo Testamento. right after Jonah. Después de Jonás, Hear the word of the Lord. There is no truth escuchen, or israelitas, mercy la or palabra del knowledge of Señor, God in porque the el land. Señor va a entrar en juicio contra los There's no habitantes del truth país. or mercy or knowledge of God in the land. No Verse hay 6, My entre mi people pueblo are fidelidad, ni amor, ni destroyed for conocimiento lack de of Dios. knowledge. Mi Later on, pueblo because you fue have destruido forgotten porque the les law faltó of your God, conocimiento. I also will forget your children. Puesto que rechazaste el How conocimiento, important yo is the también word te of God? rechazo como mi sacerdote. The law of God. Ya que te olvidaste de la ley de tu It is Dios, yo absolutely también me olvidaré de essential to our tus hijos. spiritual well-being and to the well-being of our children La palabra de that we Dios feed es regularly absolutamente on God's necesaria para el bienestar de Deuteronomy nosotros y de chapter nuestros 8, verse hijos. 3 says that man Deuteronomio does not live by 8, bread 3 alone, dice que but man el lives hombre by no every solo word vive that de comes pan, from the mouth of the sino de Lord. toda palabra que sale de la And yet, boca in de spite of its Dios. supreme Y importance in our spiritual Y a lives, pesar de esta many churches and importancia Christian en nuestras homes vidas, muchas seriously iglesias neglect the ministry of están God's siendo word. That part of the negligentes al spiritual ministrar battle la is palabra to de drive a wedge Dios. between us and God's word, to distract us from God's word. We Hay find that tantas it's cosas que the nos easiest thing in the distraen de la world palabra de sometimes Dios. to neglect the word of God. Y hay cosas tan Preferring sencillas instead to que nos distraen de la read palabra and quote y, from the writings of men y a than the writings veces of God. Preferring preferimos leer y stories on citar TV, the movies, cosas, rather than historias, the great stories of the películas, Bible. libros de escritores, en lugar de One of the citar most la common Biblia. complaints that we often hear from Christians about their churches is that there's so little preaching or teaching Una from de God's las word. principales How is it quejas possible that the enemy has turned churches away from que escuchamos the de Bible, which personas is de the otras foundation iglesias es que for ya no se predica la That's Biblia. part of ¿Cómo the es posible warfare of the que en una enemy, iglesia to distract us cristiana from it. no se predique la palabra? Que el enemigo nos haya Is the Bible distraído hasta este punto. neglected in your home? ¿Estamos siendo negligentes al enseñar la palabra en nuestro hogar a nuestros hijos? That prayerful asking God to keep this guard, Tenemos que orar para que Dios nos ayude a mantener esto como el punto focal en nuestra familia. La palabra de Dios sí está siendo enseñada en tus reuniones. Tenemos que traer la palabra de Dios a nuestras discusiones. Tenemos que leer la Biblia y buscar qué es lo que Dios tiene que decirnos acerca de las situaciones que enfrentamos. Compartimos versos de la Biblia unos con otros cuando tenemos dificultades o momentos difíciles. Y es muy útil que nosotros memoricemos la Escritura, porque podemos traerla a la memoria cuando la necesitamos. No necesitas memorizar toda la Biblia, pero partes de la Biblia. Cuando no tenemos nuestro teléfono o lo que sea, es importante que tengamos memorizada la Biblia. Hay muchos cristianos que están muriendo de hambre por no comer la palabra de Dios, a pesar de que vivan en un hogar cristiano, a pesar de que se reúnen en la iglesia cada domingo. Eso no debería de ser así. En un hogar cristiano, la palabra de Dios debe de ser algo diario, algo de todos los días. La palabra de Dios dice que en los últimos días enviará una hambruna. Amós 8:11 dice que
Habrá esta hambruna en la tierra, no de comida, sino de la palabra de Dios. Hambre de oír las palabras del Señor. Si tú estudias la historia de la iglesia, encontrarás que los periodos más decadentes de la iglesia son esos periodos caracterizados por una falta de la enseñanza y de la predicación de la palabra de Dios. Esa fue una característica del oscurantismo. Y los periodos más gloriosos de la iglesia se caracterizan en la historia por la proclamación de la palabra de Dios. Por ejemplo, los días después del Pentecostés, también durante la Reforma, durante aquel movimiento de 1800, cuando Spurgeon, Moody, todos estos predicadores predicaban la palabra por todo el mundo y proclamaban la palabra. La historia dice que las iglesias, las familias crecen y prosperan donde la palabra se enseña en el poder del Espíritu Santo. Mucha gente emigra a nuestro país y disfruta las bendiciones de nuestra tierra. Aquí, por ejemplo, en Alberta. ¿Alguna vez se han preguntado qué es aquello que trajo las bendiciones a esta tierra que nosotros disfrutamos? En los 40, después de la Segunda Guerra Mundial, en nuestra provincia, aquí en Alberta, más del 80% de la población asistía a la iglesia semanalmente. Eso ha cambiado. El gobernador de nuestra provincia, Ernest Manning, era el padre de Preston Manning, era un predicador de la Biblia y él predicaba a la provincia por unos 20 años y se llamaba el programa de regreso a la Biblia. Y este programa se transmitía a todo Canadá y él lo hizo por 20 años, aún siendo gobernador de nuestra provincia. Y William Aberhart fue su predecesor. Hay una preparatoria que se llama William Aberhart y este hombre era cristiano también y su apodo era Bill el de la Biblia, y él fue gobernador de Alberta a través de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial. Estos dos gobernadores gobernaron Alberta por 30 años y fueron predicadores cristianos fuertes en su fe. Y había otro. Peter Lougheed era otro gobernador. Todos estos fueron cristianos. Era una época en la que nuestra provincia estaba saturada de la palabra de Dios y Dios bendijo nuestra provincia. Pero luego lo que sucede es que nos enamoramos de las bendiciones y no de aquel que bendice.
1 Timothy 4, verse Primera 1. de Timoteo Now the Spirit expressly says 4, that in latter 1 times some will dice, depart from the faith, pero el Espíritu dice giving heed to claramente que en los deceiving postreros spirits tiempos and doctrines of algunos demons. apostatarán de la fe, Now, when I, as a escuchando espíritus pastor and engañadores as y a doctrinas de parent, read demonios. this verse, my heart over the years, Y every time I cuando read that, escucho cries out, esta Lord, how do I escritura, protect my family? How do I yo protect clamo, the church? Señor, How do I ¿cómo protejo minimize mi the risk of familia? those I care ¿Cómo about being protejo among those a mi who are led astray congregación? from the ¿Cómo faith by protejo a deceiving spirits? aquellos que están As I en read through riesgo chapter 4, de alejarse 1 de Timothy, la the entire palabra? chapter answers that cry of the heart. Y How do we not become among those that are deceived and led astray? Throughout the chapter, ¿cómo lo there's a hacemos? repeated Bueno, a emphasis través on de knowing the este truth, capítulo instructing hay in the una Word of God, advertencia. nourishing in the doctrines, Aliméntate nourishing in de the la faith, palabra, teaching the faith, aliméntate de la fe, publicly reading the Word of aliméntate God. de la And palabra it is de Dios concisely summarized in the last y se verse of the resuma, chapter, verse 16. se resume en los It últimos says, versos del "Watch your capítulo, life verso and 16. doctrine closely." Ten cuidado de ti Doctrine, that is mismo the y de la principles and doctrina, truths la that you doctrina, los teach. principios y las verdades que enseñas. Watch your life and doctrine, those things you believe, your Ten cuidado de ti convictions. mismo y de la doctrina, Persevere in esas them. convicciones Because que if you tienes. do, you will Persiste save en both ello, yourself pues haciendo and esto your te salvarás a hearers. ti So you mismo live your life y a los before que them te and you oyeren. proclaim the word of God, proclaim to your family the word Proclamarás of God, teach the la word. palabra de Dios a tu familia. And you will be amazed at how many times as Y you prayerfully te are vas a reading the sorprender Bible on your own, que cuando estás you will leyendo just happen la to Biblia, come across a passage that it's just what you need for that situation. te vas a dar cuenta cómo Isn't that es amazing? exactamente lo que Just necesitabas para esa Find situación. that word that you needed for that day. God loves to speak to us through his word. Dios, He loves to show us the a way Dios of le life. encanta hablarnos a través de su Psalm palabra. 119, verse 97. Salmo 119, Psalm 119, verse 97. 97. Salmo Oh, 119, how I love your 97. law. It is my Oh, meditation cuánto all the amo day. tu palabra. You, through your commandments, make me wiser than my enemies. So it's Como referring to amo the tu law, ley, todo referring el to día commandments, referring es to- ella it's mi referring to the Old meditación. Testament, the Scriptures. Se está refiriendo You a make las me wiser than escrituras. my enemies. What makes me Me has wiser than hecho my más enemies? sabio The que Word of mis God. enemigos. ¿Qué es lo que lo provocó? They are ever with Su me. What's ever palabra. with me? The Word of God is ever with me. Your commandments are ever with Con me. tus He's memorized them. mandamientos, He's hidden porque God's siempre word in his están heart. conmigo. Verse 99, Él I have more ha understanding than all my memorizado la teachers, palabra. for Más your que todos mis testimonies are enseñadores my he entendido, meditation. porque tus I testimonios son understand mi more than the meditación. ancients. Más que los Ancient viejos, scholars, the he elders, it's written in a entendido. culture where the older you were, the more wise you En were una considered. cultura I donde have more entre understanding más viejo than the eras, ancients más because sabio I keep eras your considerado. precepts, your word. I keep in your word. De más I que have los viejos he restrained my entendido porque he feet from guardado tus every evil mandamientos. way, De todo that mal I may camino keep contuve your mis word. pies para guardar tu I have palabra. not departed No from me your aparté de tus judgments, juicios, porque for tú me you enseñaste. yourself have taught me. Verse 102, you yourself have taught me. Tú me That enseñaste. is what is happening when we Esto es read lo que the sucede Bible. cuando And leemos la hear the palabra Bible being taught. It is y God cuando nos himself enseña la palabra. teaching you. Es Dios el que nos When the Bible enseña. speaks, God Cuando la speaks. Biblia habla, Wow, you can't Dios get a better habla. education than that. Y no puedes Why tener would una I, as a mejor pastor, educación want to que waste our esa. time with my own weak ideas and the ¿Por qué powerless quisiéramos words of other people perder when we el can tiempo feed con on las God's ideas de otras perfect word, when we personas can let God cuando teach us? podemos dejar que Dios We can nos be taught by enseñe a God través de su himself. palabra? And God has been Dios teaching us week by week nos as ha we estado study the Bible enseñando in your homes. Come together semana and tras study the Bible semana here. cuando God is teaching you. estudiamos God is la building you up. palabra. God Dios is nos giving you está wisdom. dando sabiduría. God is calling us Dios to build upon nos the está Bible llamando and to let him a speak aplicar for la himself palabra through the scriptures. y para And this needs to be alimentarnos a través one de of the la palabra. foundational, Y esta principles of es ministry un principio in your home fundacional and in
de nuestro ministerio. Así que no tenemos por qué limitar este ministerio, sino que tenemos que incorporarlos en cada área de nuestra vida y de nuestro ministerio. No es suficiente que me escuchen a mí predicando. Vayan a su casa, hablen a sus hijos, hablen a sus amigos, hablen la palabra de Dios, júntense unos con otros, anímense con la palabra, pero asegúrense de que Dios es parte de la conversación, de que Dios les hable a sus amigos y que Él sea incluido en la conversación. Padre Celestial, te damos gracias porque no nos has dejado solos. Gracias porque no nos has dejado débiles y sin poder. No nos has dejado abandonados en la oscuridad, sino que nos has dado la luz, nos has dado instrucción, nos has dado una fuente de mucha sabiduría. Y Señor, nos has dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, aún en estos tiempos presentes, porque tu palabra dice que lo íbamos a necesitar y más en estos días. Señor, nos has dejado preparados para vivir victoriosamente en estos días. Te pido, Señor, que nosotros en nuestra iglesia, en los lugares donde nos reunimos, nosotros nos podamos deleitar en tu palabra y podamos proclamar tu palabra con confianza. Y Señor, que cuando sabiendo que cuando leemos tu palabra, tú hablas. Señor, ayúdanos a entender tu palabra y a proclamarla en el contexto en el cual tú nos has llamado. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.